Y bueno, hoy, antes de empezar, vamos a poner todo en manos del Señor. Ayúdenme a orar. Bendito Padre Celestial, gracias mi Señor por permitirnos estar aquí en esta tarde. Gracias Señor por acordarte de nosotros y dejarnos llegar aquí con mi Padre Celestial. Gracias por todas las bendiciones que nos has otorgado durante toda la semana. Gracias por tu protección, mi Rey y mi Dios. Y aún más gracias, Señor, por tu palabra que nos vas a dar, por ese alimento, Señor, con el cual nos nutres. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos en todo momento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando por mí, que no sea yo en mi carne, en mis sentimientos ni en mis emociones. Que seas tu Padre Celestial en todo momento. Te lo pedimos y te lo rogamos por el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Quién sabe que es obediente con sus papás o cómo saben que son obedientes? Pues cuando hacemos lo que nos piden. Ajá. ¿Qué más? Ajá, como cuando cumples, o sea, por ejemplo, aunque ahora sí que a regañadientes, pero lo cumples, ¿no? A pesar de que a veces no quieres hacer las cosas, lo terminas haciendo Porque son tus papás, son tu autoridad. cuando haces también algo, o sea, sí cuando te regañan, pero también cuando ellos no te tienen que moderar, que ya sabes que no te tienen que Así es. Y ese va a ser el tema de hoy. Un corazón conforme al de Dios. Y es bien sabido quién fue, más bien se menciona en la palabra que es conforme al corazón del Señor. David, exactamente. David es conforme al corazón del Señor. Y en Hebreos 13:22, acompáñenme. Bueno, pero dice, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ese es David, así el Señor lo cataloga. ¿Por qué es conforme al corazón del Señor? Porque dice, hará todo lo que yo quiero. Y David, bueno, ¿por qué muchas veces se cuestionan esto? ¿Por qué David fue conforme al corazón del Señor? Sí, pues pecó, ¿no? Bueno, muchos dicen eso y yo sí lo he escuchado y también muchas veces me lo había preguntado, ¿por qué fue conforme a tu corazón si hizo cosas graves? Pero tuvo muchas características David que el Señor, pues por eso lo estimó mucho a su corazón y conforme a él, pues el Señor lo amó. Dice, porque su corazón estaba orientado hacia Dios. Y dos, porque tenía un profundo deseo de seguir y hacer la voluntad del Señor. Les preguntaba en un inicio, ¿cómo saben ustedes que son obedientes a sus papás? Porque hago lo que me mandan, por eso saben que son obedientes. Y aquí David también siempre quiso seguir y hacer la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver mucho en Salmos. Como sabemos, ese libro fue escrito, la mayoría de los salmos fue escrito por David. Y hay muchas, sobre todo el 119, varios mencionan eso, que él se deleita en conocer su palabra, en hacer su voluntad. Y hay algunas características de un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dime, una. ¿Qué? ¿No? Características que se consideran conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú, Eli? ¿Es que son nobles? Ajá. Obedientes. El amor. Amor. Ajá. Panchito. Ajá. Bueno, pero no sé si ustedes han luego leído así, abierto, no sé, en algún versículo y el Señor sí dice,
el corazón que me agrada es tal, tal, tal y tal. Un corazón tal, tal, tal es el que le agrada al Señor. Arrepentido, me habla de humildad. Bueno, les voy a dar unas características. Lealtad, que entra en la obediencia. ¿Por qué lealtad, Juanchito? ¿Qué es para ti la lealtad? Es otra característica. Eli. Pues que a pesar de que pasen las situaciones nunca se va a alejar de él, ¿no? Bueno, la lealtad es un compromiso que nosotros tenemos, es el respeto, es la fidelidad hacia el Señor. Lo dice él y es, voy a estar ahí a pesar, no importa qué pase, pero yo voy a estar ahí, te soy leal, tengo ese compromiso contigo, yo me comprometo a estar ahí. Número 2, fidelidad. ¿Por qué? A ver si Panchito, ¿por qué fidelidad? ¿No? A ver. Porque respetas eso y a pesar de las circunstancias, pues debes de estar ahí. ¿Voluntad? Pues sería como no fallarle a esa persona. Pues sí, pero es la confianza y aquí pues que yo tengo hacia él, mi fidelidad, requiere un amor profundo hacia la otra persona, esa fidelidad y un ser constantes, o sea, no es como que hoy sí quiero y mañana no quiero, es una constante, es esa confianza que yo tengo en él, que él me va a respaldar, pero que pues también de mi parte requiere un amor profundo. Hay integridad, bueno, integridad yo creo que sí, es hacer lo que yo digo, o sea, es tener esa concordancia de lo que yo hago con lo que yo digo, o sea, si yo estoy diciendo que amo al Señor, pues se tiene que reflejar en mis actos, eso es integridad. Bondad, como decías, el amor, ahí entra pues una característica también, que es una inclinación de hacer el bien. Y pues David cumple algunas características de tener ese corazón conforme al Señor. Y bueno, nada más les voy a decir unos cuantos, no así muchos, por decir, en 2 de Crónicas 19:9 dice: ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. El Señor siempre recalca el corazón con integridad, con sinceridad. Y aquí hay otro. Bueno, así luego lo escudriñan y lo van buscando y van a ver que la mayoría de las cosas que el Señor recalca es la integridad, la sinceridad, que nosotros seamos así. Y pues lo que también nos decía Jimé, algo que el Señor busca en nosotros es eso, que nuestro corazón sea dirigido hacia Él, orientado hacia Él, que siempre tengamos esa búsqueda constante en Él. Porque pues, como les había mencionado, a pesar de que David pecó, el Señor, pues para él era una persona conforme a su corazón del Señor. ¿Y por qué? Bueno, aquí igual les voy a dar unos puntos porque el Señor considera a David así. Les di unas características, pero si ustedes leen la historia de David, van a encontrar igual varios puntos de por qué él es, bueno, él sí fue un hombre conforme al corazón del Señor. Uno, dependió completamente del Señor en las batallas y sobre todo cuando vemos la parte de cuando se enfrenta a Goliat, era un niño, un adolescente. Él dependió completamente del Señor, iba sin preparación, no sabía nada de guerra, no tenía o pidió que no se le pusiera nada para protegerlo porque él decía, yo dependo del Señor, Él no me va a hacer nada porque mi Dios me protege. Y así constantemente, de casi toda su vida, él siempre iba con esa confianza, con esa fe de que es el Señor quien pelea por mí, no soy yo en mis fuerzas, sino es Dios. Eso es uno. Y aquí podemos ver la fidelidad
porque él tenía esa plena confianza en él. Y ahí entra esta parte, que tenía un corazón fiel al Señor, una dependencia constante hacia él. 2, amaba la ley del Señor. En el Salmo 119, es que lo menciono mucho porque, híjole, en esa parte se lo menciono mucho, que dice, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Eso lo pueden encontrar en el Salmo 119, 47, 48. Él meditaba su palabra, deseaba su palabra constantemente, dice, me deleitaré. ¿Cuántos de ustedes le dicen eso al Señor? Ay, Señor, sí, me voy a deleitar en tu palabra. ¿Cuántos de ustedes se toman ese momento para decirle al Señor, quiero saber más de ti, quiero intimar contigo, quiero deleitarme? Porque hablar de un deleite es algo que a ti te gusta, algo que a ti te está provocando una felicidad. Y David era así, era agradecido y buscaba siempre la guía del Señor. Circunstancia que él pasara, circunstancia que él le daba gracias al Señor, sí reflejaba a veces su sentir, pero él era abierto con el Señor y le decía, me siento así, me siento de esta forma, te abro mi corazón, me sincero a ti, aquí está el descubierto, me derramo ante ti. El Señor, eso le agrada al Señor. 4, fue un adorador apasionado. Honró a Dios con todo su corazón. Escribía poemas, los salmos muy bonitos, donde adoraba al Señor, y no solamente ahí, sino que aquí en la palabra también lo menciona, que él entraba danzando para el Señor en el pueblo o ante el pueblo, y no se avergonzaba. Y muchas veces nosotros nos cuesta mucho trabajo alzar las manos para adorarlo, para decirle gracias, Señor. O sea, es como, me quedo así. Y por más que a veces digan, levanten las manos, adoren al Señor, pero eso ya es cuestión de cada uno y pues con el Señor. Pero esa es la adoración, a lo mejor, y no quiero decir que, ay, no lo adoro, no. Y también la adoración es en el día a día, con todo lo que yo hago, esa es mi adoración al Señor, la adoración de cada uno. Pero esa es una rendición también hacia Él. Otro, pues mostraba arrepentimiento genuino. En el Salmo 51 lo expresa muy bien. Él estaba arrepentido de su pecado. Y arrepentimiento no quiere decir remordimiento. Arrepentimiento es, lo hice, me dolió hacerlo porque te herí y ya no lo vuelvo a hacer. Te pido perdón, pero hay un cambio. Y el remordimiento no es que estoy chille, pero lo vuelvo a hacer. O sea, sí, en el momento me dolió, perdóname, Señor, pero lo vuelvo a hacer. O sea, ese fue un remordimiento y ese fue como, pues, no fue, o sea, no lo sentí, no sentí herirte. A lo mejor en el momento sí, pero después fue como, pasó. Y 6, honraba a la autoridad, aún siendo injusta. Cuando estuvo con el rey Saúl, aún él sabiendo que quería matarlo, él siempre respetó pues su autoridad y su vida, porque sabía que era un ungido de Dios y que el Señor lo había puesto ahí por algo y que era su autoridad. Y él siempre mantuvo esa humildad de respetarlo. Ustedes respetan a sus papás o a sus autoridades, llámese profesores, directivos, jefes, porque a veces me ha tocado que, en la adolescencia también, que nos llamaba la atención y era como, ¿tú qué sabes? Él está mal, ¿no? Así muchas veces, pues, nosotros somos, y eso no es respetar a la autoridad. Y en este momento, pues, vayan reflexionando, chicos, si ustedes, o todos, tenemos ese corazón conforme al Señor. O sea, si cumplimos ciertas características, o de plano decimos, no cumplo ninguna. De esa fidelidad, de ese honrar al Señor, de esa alabanza constante, vete preguntando si es así. Y pues vamos a comparar
el corazón de David con el corazón de su hijo Salomón. Salomón, como bien sabemos, bueno, es el hijo de David, uno de sus tantos hijos. Él, al inicio de su reinado, tenía un corazón humilde. Ahora sí, les voy a pedir que me acompañen en Reyes, donde vamos a desarrollar la mayoría del tema. Primero de Reyes 9:3 al 7. ¿Alguien ya lo tiene? El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Y aquí podemos ver lo que le dice el Señor. En cuanto a ti, en el 4, voy en el versículo 4. Si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandamientos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré. Él está dando una promesa. O sea, primero él está como dando una condición antes de, y después le da una promesa. Entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de sus descendientes en el trono de Israel. Pues con nuestros papás es casi lo mismo, ¿no? Te dan si tú haces esto, si tú obedeces, vas a obtener esto. Así el Señor, si haces esto, si te portas así, vas a obtener esto. Pero, ahora sí, nos vamos a ir a Primera de Reyes 11. Salomón no tuvo ese corazón íntegro, ese corazón obediente y fiel al Señor. Salomón apartó su corazón y vamos a ver el por qué. Voy a empezar desde el 11:1. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Hasta ahí me voy a quedar tantito. Y aquí es claro, Salomón amó a mujeres que el Señor le había ordenado a todos los israelitas no hacer. Les había dicho: no te puedes casar con extranjeras. ¿Por qué, Panchito? ¿No? ¿Por qué el Señor había dado esa orden? De que no se casara con extranjeras. Porque, más que nada porque Israel era el pueblo elegido, ¿no? Y era como si, ¿cómo te puedo decir? Como si tú ya tuvieras a una persona destinada para ti y a ti no te importara la orden que dio Dios. Bueno, sí. Porque al final las mujeres iban a hacer que Salomón se inclinara, justo como dice aquí, a otros dioses, es decir, que adorara a alguien más en lugar de a Dios. Así es. Ese es el principal motivo. Porque Dios pues, es un Dios celoso. Es el único Dios que nos manda a amar, a adorar. Sin embargo, cuando Dios les da esa orden de que no se podían casar con otras extranjeras que no fueran hijas, de Israel, era por eso, porque iban a perder su corazón. Y pues ahí vemos la primera desobediencia de Salomón, que se casó con muchas mujeres extranjeras. Y sí, evidentemente después inclinaron su corazón de él hacia otros dioses, que no era nuestro Señor. Y pues vemos una clara
advertencia de Dios a su pueblo aquí, donde dice, no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Perdón, el versículo 3 dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. A lo mejor, pues dirás, eso no va a pasar, no estoy casado o así. Pues yo voy a buscar a alguien que esté dentro de. Pero si no lo vemos a las mujeres extranjeras y lo vemos hacia los corazones, o no hacia los corazones, sino a lo que, qué es lo que tú estás siguiendo, qué es lo que te llama a ti, cuáles son esas mujeres extranjeras para ti. Ejemplos, alcohol, drogadicción, el egocentrismo, la idolatría, o sea, todo eso son mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque eso separa nuestro corazón del Señor. Eso es lo que hace que nosotros nos inclinemos a otras cosas antes que al Señor. Hasta ahí todo bien. Ok. Y claro, cuando así muchas veces nos dan la palabra, el Señor nos da constantes advertencias. No lo hagas porque te va a pasar esto, no hagas eso porque tiene esta consecuencia. Y Él siempre está ahí. No, nos da advertencias y hasta nos hace la luz roja así. Te va a pasar esto. Aquí le está diciendo, antes le dijo, te estoy diciendo que no hagas esto y te estoy prometiendo esto, pero si tú haces esto te va a pasar esto. ¿Qué hizo Salomón? Lo que el Señor le dijo que lo hiciera, y así a nosotros nos dicen y nos dicen y nos dicen, nos recalcan una y otra vez, no lo hagas, dan consejería y les dicen, ten cuidado. Salimos y es como, sí, todo ok, bye. No hacemos caso, lo ignoramos. Y ahí pues, igual, reflexionen qué es esa mujer extranjera para ustedes. ¿Qué es lo que a ustedes les llama? ¿Qué es lo que ustedes saben que eso le está apartando el corazón del Señor? Y siguen ahí, o más bien, no es que sigan, sino que así como dice la palabra, y bien, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Qué es empecinar? Es aferrarse, es emberrincharse, es decir, yo lo quiero y no me importan las consecuencias, yo estoy aferrado a esto y lo voy a hacer o lo quiero conseguir, y de ahí no lo sacan. Salomón aquí dice, se empecinó en amarlas. Y pues es lo que muchos hacemos, ¿no? Es como, ya te dijeron que no y sigues ahí y no lo sueltas y no lo sueltas. Y hay que entregárselo al Señor muchas veces, hay que decirle al Señor, no puedo, pero te lo entrego a ti. Y pues en esta parte, pues podemos ver que Salomón, sí, el Señor le concedió mucha sabiduría, muchas riquezas y demás. Pero a pesar de eso, él no actuó conforme a la voluntad del Señor. Él no lo obedeció, él no quiso obedecerlo, porque esa es la realidad, no quiso. Sabía que debía, pero no quiso. Y pues en lugar de eso, pues se dejó llevar, tal cual, por su carne, por sus deseos, por lo que él quería. Versículo 4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que se rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Y en este punto, pues podemos decir, pero ya estaba grande, ¿no? Salomón, o el Señor le dio a Salomón sabiduría cuando era joven, se la pidió en ese momento él al Señor porque tenía ese corazón humilde, tenía ese corazón dispuesto a obedecerlo, a depender de él. Y cuando fue transcurriendo su edad, cuando llegó a la vejez, no lo veo, o sea, fue todo lo contrario de un inicio. Y así nos pasa igual, a nosotros dirán, pues, nuestra edad, ¿no? Pero cuando iniciamos en el caminar del Señor, ¿cómo va nuestro corazón? Llegamos heridos, llegamos lastimados,
y el Señor lo va sanando, lo va transformando y nuestro corazón es humilde y obediente hacia Él. Y tenemos esa parte de decirle, Señor, aquí estoy y rendirme a Él. Pero conforme vamos caminando, envejeciendo a lo mejor, o bueno, es que no quiero decirlo envejeciendo, sino que ya madurando en la fe, a veces nos volvemos así. A veces ya es como, pues va a pasar lo que tenga que pasar y pues el Señor me protege. No voy a orarlo porque yo estoy con Él. ¿Cómo? O sea, dejas de consultar, de ir hacia el Señor porque tú crees que ya no es necesario. Te crees autosuficiente porque pues ya han pasado muchas cosas y tú crees que pues por eso todo ok. Así nos llega a pasar. Hay un envejecimiento también, o no hay un crecimiento cuando nosotros ya no empezamos a buscar del Señor, y hay una independencia en nosotros cuando empezamos a dejar que el orgullo y la soberbia estén en nosotros. Salomón aparentemente estaba con el Señor, aparentemente, pero no lo estaba. Bueno, antes de pasar a los siguientes versículos, me gustaría darles el contexto de lo que era un lugar alto, porque aquí mencionan esa parte de lo que es un lugar alto. Perdón. Ven que, bueno, muchas veces hacían sacrificios en montañas altas o lugares altos, comúnmente, no siempre. Es porque era un centro de adoración, generalmente, como les decía, no siempre, en lugares o en montañas altas, con el objetivo de quererse acercar o sentir que estaban más cerca de los dioses a los que ellos les ofrecían pues cosas y donde hacían sus holocaustos. Eso es un lugar alto. Y pues en estos lugares o santuarios que ellos hacían, pues a menudo incluían los sacrificios, y quemaban inciensos, celebraban fiestas o festivales. Ahora sí, vámonos al versículo 5 o 6. Dice: de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos. Ay, perdón, me brinqué el 5. Estaba en el 6, corríjanme, chicos. Es que es para ver si están despiertos. 5. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Aquí nos mencionan dos deidades. ¿Por qué? Bueno, ¿ustedes por qué creen? Porque, bueno, no, la palabra siempre menciona cosas muy explícitas por una razón. ¿No sabían quién era Astoret o Moloc? ¿No? Ok. Astoret, bueno, menciona estos dos principalmente porque Astoret era la diosa cananea de la fertilidad o la sexualidad y la fertilidad. Y al seguir a esta diosa implicaba cosas cuando se hacían los sacrificios. Uno, pues era tener relaciones sexuales tal cual con mujeres, con sus prostitutas. Y eso era un ofrecimiento hacia ellos. Por eso esto era abominación al Señor. Por eso le irritaba mucho al Señor. Y la menciona aquí. Y 2, Milcom. Este igual era un dios, pero de los amonitas. Y este dios se adoraba a través de sacrificio de niños. O sea, estábamos hablando de que pues, se sacrificaba tal cual al niño para complacerlo. Ese era el sacrificio. Entonces, por eso aquí el Señor le dice, el detestable dios de los amonitas. Y aquí el Señor dice que Salomón se negó, o sea, él sabía que estaba mal y aún así no le importó. Se negó a obedecer, a seguir al Señor
en forma total y absoluta. Y yo les pregunto, ustedes, cuando el Señor nos dice no, y ustedes, o más bien nosotros, yo también ahí, nos seguimos negando, ¿a quiénes le estamos haciendo esos sacrificios? Tal vez podremos decir, yo no sacrifico a niños, yo no hago esas aberraciones, no. Pero finalmente el que nosotros desobedezcamos al Señor y el Señor nos esté dando indicaciones, hacemos eso. Dice en el 7, incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro a Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso, hicieran sacrificios a sus dioses. Estos dioses que mencionan aquí, igual el Señor los toma como abominación porque requerían sacrificios humanos. Y si está aquí mencionando el Señor que construyó santuarios, pues obviamente hubo pues muchas cosas, ¿no? Los sacrificios, todo lo que implicara el honrar a esos dioses. Y la pausa también aquí. ¿Qué construimos en nuestro corazón para hacer esos sacrificios a los ídolos que tenemos ahí? ¿Qué es lo que constantemente el Señor quiere derribar y nosotros le decimos no, no quiero, Señor? Me niego a que hagas eso, porque yo quiero seguir con mi ídolo, yo quiero seguir con esa cosa que a mí me está complaciendo. Y aquí Salomón, pues lo hizo porque pues, le gustaba, ¿no? Tenía una debilidad. Y dos, porque complació a sus esposas, a las extranjeras que él llevó a Israel. Y no solamente quedó afectada a su familia, sino que afectó a todo el pueblo de Israel porque introdujo idolatría a Israel. Y toda desobediencia trae una consecuencia. En el 9 dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Pues finalmente aprendemos que apartar el corazón del Señor significa endurecerlo, tener un corazón duro hacia Él. Como les decía, en contraste a David, su corazón era sencillo, era humilde, era fiel al Señor, lo buscaba. Y con Salomón no. Salomón aquí en la palabra lo dice, se apartó, no quiso, se negó a obedecerlo. Ahí ya estamos hablando de un corazón endurecido. ¿Qué es lo que ocasiona? Desvía mi fe. Ya no dependo del Señor. Tengo independencia, tengo orgullo, tengo soberbia, no tengo lealtad. Que soy desobediente a. Y pues mi dependencia espiritual es como, no me importa. Yo voy a hacer lo que yo quiera y no dependo de ti. O no me importa lo que digas, porque no lo voy a hacer. Y si me lo dices, no lo voy a hacer. Esa era la postura de Salomón. Y pues, como vimos, pues sí, su desobediencia trajo consecuencias severas para el pueblo de Israel y para pues, su familia, y fueron duraderas. Porque a partir de ahí, cuando leen los otros, bueno, la historia completa y los otros reyes, se darán cuenta que pues casi todos los reyes fueron luchaban mucho contra la idolatría y la mayoría de los reyes fueron idólatras. Y aquí
joven, algo muy importante que mencionar es que a pesar de nuestra desobediencia, nuestro Señor siempre es fiel. Él no es como nosotros, que nosotros decimos y prometemos y no lo cumplimos. El Señor no, aquí dice, pero por amor a tu padre David. Y el Señor así es con nosotros, por amor a ti, por amor a nosotros y a cada uno de nosotros, mandó a su Hijo unigénito, que a pesar de que hagamos lo que hagamos, el Señor está ahí. Él siempre nos cuida, nos protege, nos consuela. Pero pues muchas veces nosotros somos muy mal agradecidos, lo que siempre nos dicen, somos unos mal agradecidos, sí, porque no somos conscientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No somos conscientes del sacrificio que el Señor hizo. Y es algo que a mí me gustaría, bueno, no es algo, sino que voy a terminar con este versículo que está en Isaías 53:5. Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Eres consciente de lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Somos conscientes? Fue traspasado. ¿Tú te imaginas qué dolores que te traspasen? Si con una aguja estamos llorando, ¿tú te imaginas los clavos? No. Sinceramente no, porque muchas veces en nuestra desobediencia es, no me importa, Señor. No me importa lo que tú pasaste por mí. No me importa que tú mandaras a tu Hijo. No me importa el dolor que Él pasó y lo que sufrió en este mundo. No me importa. Porque yo sigo aferrado a mis ídolos y a mi desobediencia. Dice, por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. ¿Cuántas veces pecas, eres consciente y no te importa? Es como, el Señor me va a perdonar. Si yo le pido perdón, el Señor me perdona. Y así somos. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Han visto? Sí, sí la han visto, la pasión de Cristo. Eso es nada. Nada. Nuestro Señor era una bola de carne. ¿Han visto las bolas de carne tal cual? Cuando son como maceradas. ¿Sí las han visto? No tenía forma. ¿Y ustedes, o más bien nosotros, somos conscientes de eso? No. Y nos vale. Sinceramente nos vale muchas veces. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. O sea, el Señor todavía nos da restauración, nos da paz y nos da sanidad. Y aún así lo seguimos despreciando. Y en esta tarde, joven, ¿por qué no cierras